Muy buenos días a todos los hermanos de la Iglesia y del Distrito de Alta Córdoba, para quienes va dirigido el tema de esta mañana. Pero también queremos hacer extensivo nuestro saludo a aquellos que a través de este medio tecnológico también nos escuchan en esta mañana. Nuestros saludos a todos los hermanos. Pero antes que nada quiero transmitirle también los saludos y los cariños de mi esposa para cada uno de ustedes. Y si bien nos gustaría nombrar y saludar a cada una de las familias a quienes recordamos con mucho cariño, lamentablemente el tiempo es tan breve que no nos da para poder saludar a todos, pero sí queremos hacerle extensivos nuestros saludos a todos. También van nuestros saludos para Ronald y Vanessa, nuestros hijos, y para todos un muy feliz sábado y que Dios los bendiga. Vamos a abrir juntos la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a tratar de sacar enseñanzas para nuestra vida a través de un relato que encontramos registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Pero antes de leer juntos este texto, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Amado y eterno Padre que moras en los cielos, en esta mañana nos dirigimos a ti, porque necesitamos tu orientación al estudiar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para poder extraer las lecciones para nuestra vida, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, que tú, Señor, seas nuestro Maestro, pero también queremos suplicarte una bendición especial para cada uno de los oyentes y de los hermanos. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene. Bendícelo conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora sí, vamos a leer juntos San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Leo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió: tú, que eres maestro de Israel, ¿no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero compartir con ustedes pantalla, porque para este estudio me gustaría compartir con ustedes algunos pensamientos que encontramos en el deseado de todas las gentes. En el capítulo 17, Elena G. de White describe este momento de encuentro de Nicodemo con Jesús. Y
allí nosotros podremos encontrar algunas lecciones para nuestra vida hoy. Nicodemo, la enseñanza que Jesús quiere dejarnos, vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Bueno, Jesús quiso enseñarle o transmitirle esta enseñanza a Nicodemo. En la entrevista que Jesús tuvo con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos siguientes explicó tan plenamente o tan claramente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. Así lo plantea Elena G. de White en El deseado de todas las gentes, página 140. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, si nosotros buscamos información sobre él, El deseado de toda la gente nos presenta algunas características de quién era Nicodemo. Dice que ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Además, era un hombre muy educado. También poseía talentos extraordinarios. No solamente eso, era renombrado miembro del Concilio Nacional. También fue conocido, o mejor dicho, él fue conmovido por las enseñanzas de Jesús. Así lo plantea Elena G. de White. Dice también que era rico, que era sabio, que era honrado, quería aprender más de las enseñanzas de Jesús y además quedó impresionado con la autoridad de Cristo al purificar el templo. Deseado de todas las gentes, página 140. No solamente eso, dice el deseado de todas las gentes que además de todas esas características, Nicodemo era un defensor de Jesús. En un concilio del Sanedrín, cuando se consideraba la conducta que se debía seguir con Jesús, Nicodemo aconsejó cautela y moderación. Hizo notar con insistencia que si Jesús estaba realmente investido de autoridad por parte de Dios, sería peligroso rechazar sus amonestaciones. Los sacerdotes no se atrevieron a despreciar ese consejo y por el momento no tomaron medidas abiertas contra el Salvador. Así lo plantea Elena G. de White en El deseado de todas las gentes. Ahora, analizando estas características, vemos que Nicodemo realmente era un hombre muy instruido, muy apreciado, muy respetado y aparentemente una persona justa. Sigue diciendo Elena G. de White que mientras él más iba conociendo de Jesús, más deseos tenía de estudiar las profecías concernientes o relativas al Mesías. Y mientras él más investigaba, mientras más escudriñaba acerca de estas profecías del Mesías, tanto más poderosa se volvía su convicción de que Jesús era el que debía venir. Y comenzó a desarrollarse en la vida de Nicodemo un deseo ardiente de entrevistarse con Jesús. Pero Nicodemo no lo quería hacer en forma visible ni en forma audible para que todos pudiesen verlo. Por lo tanto, tuvo que planificar una entrevista especial en la que nadie lo viera. Decide hacerlo en forma oculta, en una noche, porque era un descrédito, un desprestigio para un príncipe como él entrevistarse con un maestro tan poco conocido. Además de eso, le traería problemas, le acarrearía problemas. ¿Por qué? Porque sería criticado, además sería condenado, y entonces él no quería tener esos problemas, por lo tanto decide hacerlo de noche. Pero para poder hacerlo de noche él necesitaba saber dónde podía encontrar a Jesús, y él sabía que Jesús con frecuencia iba al Monte de los Olivos, y decidió
seguirlo de cerca para descubrir el lugar donde Jesús tenía sus momentos de estudio o de reflexión o de meditación. Descubriendo el lugar, vuelve otra vez y entonces una noche, cuando ya todo era oscuro y cuando la gente se fue a dormir, él decide entrevistarse con Jesús. Y así se acerca al Monte de los Olivos, encontró a Jesús y como dice el versículo 2 de San Juan capítulo 3, él decide entrevistarlo de la siguiente manera. Le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es guiado por Dios. Y el G. de White menciona una frase que cuando él se encuentra con Jesús, siente una extraña timidez. Y pensó con estas palabras despertar el deseo de Jesús de dialogar con él, pero no se dio cuenta que lo único que estaba haciendo era revelar su desconocimiento de Dios, porque solamente lo reconocía como un maestro y no como el Mesías. Y como dice aquí esta cita, Jesús fijó los ojos en quien hablaba con él, como si leyese su alma. No prestó atención a las palabras que Nicodemo le dijo, sino que en su infinita sabiduría vio delante de sí a uno que buscaba la verdad y conoció el objetivo que movilizaba a Nicodemo, y con el deseo de profundizar la convicción que ya había penetrado en la mente de este hombre, de Nicodemo, fue directamente al punto central, diciendo solemnemente pero bondadosamente: ¿de veras, Nicodemo, seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios? Nicodemo había ido al Señor pensando entrar en discusión con él, pero Jesús le expuso lisa y llanamente las enseñanzas que Nicodemo debía aprender. Y le dice Nicodemo: lo que tú necesitas no es tanto conocimiento teórico, sino regeneración espiritual. Nicodemo, lo que tú necesitas no es que yo satisfaga tu curiosidad, sino tener un corazón nuevo. Debes recibir una vida nueva de lo alto antes que puedas apreciar las cosas celestiales. Hasta que no se realice este cambio, haciendo nuevas todas las cosas, no resultará en ningún bien salvador para ti el discutir mi autoridad o mi misión. Es interesante notar que Nicodemo había escuchado a Juan el Bautista en alguna predicación y había escuchado cuando Juan el Bautista hablaba acerca del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo. Y Nicodemo había escuchado esto y estaba de acuerdo con Juan el Bautista de la falta de espiritualidad entre los judíos y entre los dirigentes judíos inclusive. Y él estaba consciente de que esto se debía en gran medida por el fanatismo y por la ambición mundanal. Pero había un punto: él no entendía que este mensaje era para él, porque él se consideraba justo, él se consideraba perfecto. Hay tres conceptos que existen sobre un ser humano, y estos tres conceptos los encontramos en el Deseado de toda la gente, presentado con mucha claridad. El primer concepto es el concepto que yo tengo de mí mismo. El segundo concepto del ser humano es el que los demás tienen acerca de mí, el que la iglesia tiene acerca de mí, el que tienen de mí los que me rodean. Y el segundo concepto. Y el tercer concepto es el concepto que Dios tiene de mí. Y fíjense que el Deseado de toda la gente describe los tres conceptos con mucha claridad. En primer lugar, dice que Nabucodonosor era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Nicodemo consideraba que él era una persona buena, que hacía buenas obras y estaba orgulloso de él.
Dice cómo lo consideraban los demás. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. La gente lo apreciaba y ahora vuelve a él. El concepto que él tenía de sí es que se sentía seguro del favor de Dios. En virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino de Dios. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. El concepto de Nicodemo, de sí. Él no necesitaba cambio. Él tenía el cielo ganado. Se lo merecía porque era israelita por nacimiento. Sigue diciendo, en la página 146, en la estima de los hombres, su vida había sido justa y honorable. ¿Cómo lo consideraban los demás? Justo. Y una persona respetable, honorable. Pero en la presencia de Cristo, sentía que su corazón era impuro y su vida profana. Estos tres conceptos se parecen mucho a nuestra vida también hoy. Los seres humanos todos tenemos tres conceptos. Nosotros, el que tenemos de nosotros mismos, el que los demás tienen de nosotros y el que Dios tiene de nosotros. En su propia presencia, Nicodemo se consideraba justo. ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo me considero yo? Que nací dentro de la iglesia adventista, o que estoy en la iglesia adventista hace muchos años, que tengo algún cargo en la iglesia o que predico. ¿Tengo el concepto de mí mismo como tenía Nicodemo? ¿Cómo me consideran los demás a mí? Puede ser que como Nicodemo me consideren como una persona justa, perfecta, honorable, respetable. Pero ¿cómo me considera Dios? Esa es la pregunta que debo formularme. Y esta es la enseñanza que Dios quiso dejarle a Nicodemo. Nicodemo, el concepto que tú tengas de ti, el concepto que los demás o la sociedad tenga de ti, no te salva. Tú debes buscar en la palabra de Dios cuál es mi concepto en relación a tu vida. ¿Qué es lo que tú necesitas para la salvación? Y entonces, para Nicodemo, lo que Jesús le había dicho de que debía nacer de nuevo, no era un concepto nuevo, porque para él los paganos que se acercaban a la fe judía y que entraban en la fe judía, ellos los consideraban como niños recién nacidos, y era algo conocido para él. Pero se sorprende cuando Jesús le revela esa verdad. Y entonces perdió el dominio propio y le hace una pregunta a Jesús, en donde con ironía le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y con esas palabras, él demostró que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Pero Jesús no se puso a discutir con él. Jesús no contestó esa pregunta, simplemente fue al grano. Y como dice el versículo 5, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, jamás entrarás en el reino de los cielos. Esto es lo que Nicodemo le decía, perdón, lo que Jesús le decía a Nicodemo. Decíamos que Nicodemo era un hombre que a la vista de los hombres y a su propia vista era una persona que se consideraba justa. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, una forma de piedad. La vida del cristiano no es una modificación o una mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y surge una nueva vida en la persona. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por la obra del Espíritu Santo. Así es como trabaja el Espíritu Santo. Puede ser que una persona no sea consciente del día en que se convirtió, pero eso no significa de que no se haya convertido. Mediante un agente tan invisible como el viento, Cristo obra constantemente en el corazón, poco a poco, tal vez inconscientemente para el receptor. Se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Mientras Jesús hablaba,
Nicodemo escuchaba. Y aunque había ido con la finalidad de discutir con Jesús, no pudo hacerlo porque Jesús no se puso a discutir con él. Sin embargo, Nicodemo no comprendía plenamente las palabras del Salvador. ¿Cómo puede hacerse esto?, le dice. Y Jesús le plantea, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Jesús explica su misión y le dice que su reino no es terrenal, sino que su reino es espiritual. Y entonces le hace ver que bajo la inspiración del Espíritu Santo, él podría nacer de nuevo. Y esto no era nuevo para Nicodemo, porque él había escuchado a Isaías que le había dicho, o que quien había escrito, todas vuestras obras son suciedad o como trapo de inmundicia. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante el Señor. Había escuchado a David también, o había leído de David, la oración de David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Había leído en el libro de Ezequiel que decía, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de carne de ustedes y pondré el corazón de piedra de ustedes y pondré un corazón de carne y os daré un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis caminos. Nicodemo había leído todos estos textos. Él conocía todos estos textos, pero lo había leído con una mente nublada, porque no había comprendido lo que Jesús quería enseñarle. Nicodemo estaba siendo atraído a Cristo. Y mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, él sintió el anhelo de que ese cambio debía realizarse en su vida. ¿Por qué medio se podría lograr? Jesús contestó la pregunta que Nicodemo no alcanzó a formular. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? El Espíritu Santo trabaja en forma imperceptible muchas veces en nuestra vida, pero los cambios que produce son visibles. ¿Cómo seremos salvos? Eso es lo que Jesús quiso mostrarle a Nicodemo. ¿Cómo seremos salvos? No es mediante nuestras obras, no es mediante nuestras acciones. Nicodemo necesitaba entender que tanto él como el pecador más vil necesitaban ingresar al reino de los cielos de la misma manera. ¿Sí? Cuando yo tengo un concepto alto de mí mismo, cuando los demás tienen un concepto bueno de mí mismo, es difícil para mí darme cuenta de que necesito nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita cambiar, transformar mi vida. Y para Nicodemo fue difícil, porque él ya llevaba años en la iglesia, era un líder en la iglesia, y él no entendía de que su vida era tan pecadora que él necesitaba nacer como cualquiera de los pecadores. Eso es lo que Jesús le hace ver. Y cuando Nicodemo entiende esta enseñanza, su vida cambia. Y ahora, cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús había sido clavado en la cruz, y Nicodemo pasa frente a la cruz y ve a Jesús allí colgado, recuerda la predicación de Juan el Bautista y también recuerda lo que Jesús le había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz que resplandece desde la luz que resplandece desde la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esa atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. ¿Sí? El Espíritu Santo comenzó a obrar en el corazón de Nicodemo. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a imagen
del ser que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces, la ley de Dios se graba en nuestro corazón. Nicodemo ahora entendía que Jesús vino a esta tierra a morir por él y murió por él. Y ahora Nicodemo, al estar frente a la cruz, entiende que este era no un gran maestro, era su Salvador. Por varios años Nicodemo guardó en secreto ese diálogo que Jesús tuvo con él. Y por 3 años, aparentemente, él no seguía a Jesús, aunque en el fondo estaba deseando encontrarse con Jesús. Y ahora él estudiaba la palabra de Dios con el deseo no de discutir ideas, no de encontrar ideas para justificar sus pensamientos, sino con la finalidad de escuchar lo que Dios tenía para él y para decirle a él. Nicodemo nació de nuevo. Y cuando pasó frente a la cruz y vio a Jesús, entendió el mensaje completo que Jesús quiso dejarle para él. ¿Qué pasó con Nicodemo después de ese momento? Bueno, hay un antes y un después. Aquí tenemos una cita del después. Después de la ascensión del Señor Jesús, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y cuestionador se manifestó firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para llevar adelante la obra del Evangelio. Fue despreciado, fue perseguido por los que en otro tiempo le habían tributado reverencia. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en esa entrevista nocturna con Jesús. Dice el deseado de todas las gentes que Nicodemo le contó esta historia a Juan. Y Juan entonces la registró en su evangelio, en el capítulo 3 de San Juan. Lecciones para nuestra vida. Nuestra vida se parece mucho a la de Nicodemo. Como hijos de Dios necesitamos entender que por más que tengamos años en la iglesia, necesitamos entender que por más que tengamos actividades en la iglesia, que por más que tengamos cargos en la iglesia, que por más que los demás nos vean buenos, nos aprecien, que por más que nosotros veamos en nosotros cambios, porque ya no fumamos, ya no hacemos un montón de cosas, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del Espíritu, porque si no nacemos del Espíritu, no podremos entrar en el reino de los cielos. Y esto es lo que Jesús reflejó en sus enseñanzas. Cuando Jesús comparte en San Mateo capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes, Él nos muestra que aquellos que no son nacidos del Espíritu, que no son conducidos por el Espíritu, jamás entraremos en el reino de Dios. Dice San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo lo presenta en Gálatas capítulo 5 de la siguiente manera. Él habla de los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí, si no nacemos del Espíritu, aunque hayamos nacido del agua, nos quedaremos aquí en esta tierra y cuando el Señor venga no podremos ir al reino de los cielos con Él. Por eso considero esta historia de Nicodemo no una historia para niños. Es la historia que debe mostrarnos a cada uno de nosotros que nuestra vida necesita un cambio.
Cuando nos entregamos a Jesús y cuando el Espíritu Santo toma la conducción de nuestra vida, hay un antes y hay un después. Ese Nicodemo que tenía vergüenza de encontrarse con Jesús de día, pasó a ser uno de los que animaba a los discípulos cuando se encontraban desanimados. Pasó a ser uno de los seguidores de Jesús y sostener su iglesia. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, nuestra vida será un testimonio viviente de que amamos a Jesús. Nuestra vida comenzará a testificar a los demás y nos daremos cuenta que necesitamos ingresar al territorio del enemigo para traer a aquellos que están atrapados por el enemigo a los pies de Cristo Jesús. Lo que estamos viviendo en este tiempo nos muestra que el tiempo que nos queda es breve. Si no aprendemos esta lección, nos llevaremos el chasco como se llevaron las 5 vírgenes que no fueron guiadas por el Espíritu Santo, aunque fueron activas en la iglesia, participaron de los cultos, fueron miembros quizás toda su vida, a lo mejor no han faltado nunca, pero el Señor no las conocía. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te invito a que cada día pidamos al Señor para que el Espíritu Santo sea quien conduzca nuestra vida. Y entonces, cuando el Espíritu Santo conduce tu vida, en el momento de crisis, sabrás qué hacer. Cuando sea un momento difícil, te dará calma, te dará discernimiento, te indicará cómo proceder. Y en este tiempo de crisis que se avecina, en que la venida del Señor está tan cerca, necesitamos más que nunca la conducción del Espíritu Santo en nuestra vida para saber cómo prepararnos, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y para predicar la palabra con poder. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga y que las enseñanzas de esta historia calen profundo en nuestra vida, enseñándonos lo que Jesús quiso enseñarle a Nicodemo, que necesitamos nacer de nuevo, no importa cuántos años tengamos en la iglesia. Que Dios te bendiga.